El mareo es uno de los síntomas más comunes que suelen presentar las personas. Generalmente se refieren a este como una sensación de aturdimiento, de vaído, de balanceo, una sensación de rotación, de desmayo, la percepción de falta de equilibrio o inestabilidad. Ahora tenemos que distinguir dos conceptos importantes. Por un lado vamos a tener a lo que es el vértigo y por otro lado tenemos a lo que es el mareo. El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento. Esto podría corresponder a el desplazamiento de mi cuerpo con respecto a los objetos, que es lo que normalmente se conoce como alucinación subjetiva. Por otro lado, tendríamos al movimiento, al desplazamiento de las cosas con respecto a mi cuerpo. Y esto es lo que se conoce como alucinación objetiva u oscilopsia. El movimiento percibido puede ser de giro, de rotación, de inclinación o balanceo. Por otro lado tenemos al concepto de mareos, que no hace referencia a la sensación ilusoria de movimiento, es decir, no hay un componente de movimiento, sino más bien de aturdimiento, de vaído, de cabeza hueca, de incertidumbre y flotación. Para que nuestro cuerpo se pueda mantener en un constante equilibrio, es decir, para que no tengamos estos síntomas de mareo y de vértigo, necesitamos que tres elementos importantes se mantengan en un correcto funcionamiento. Esto van a ser, en primer lugar, la visión. Vamos a tener que tener también un correcto funcionamiento de la parte auditiva y por otro lado la sensibilidad profunda de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, el funcionamiento de la corteza cerebral y del cerebelo. Estos tres elementos en su conjunto van a formar lo que es el aparato que se encarga de coordinar nuestro equilibrio. Entonces, cualquier proceso que afecte a alguno de estos tres aparatos, entonces va a generar alguno de estos síntomas, mareo o vértigo. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de estos síntomas? Bueno, en primera instancia tenemos, por ejemplo, el mareo, que puede darse ante la presencia de ataques de ansiedad, de depresión, efectos colaterales de algún medicamento como sedantes, anticonvulsivos. Por otro lado, también tenemos la anemia severa. Esto va a generar que tengamos mareo, que tengamos una sensación de malestar general, y esto se da por la hipoxia. Es decir, nuestra sangre, la hemoglobina, se encarga de transportar el oxígeno. Por lo tanto, si tenemos una baja concentración de glóbulos rojos, tenemos baja nuestra hemoglobina, no vamos a tener un buen flujo de oxígeno en los tejidos y vamos a tener mareos. También vamos a tener la hipotensión ortostática, que básicamente se da cuando se produce un descenso de la presión al pasar de una posición de estar acostado a estar de pie. Se produce un descenso de la presión de forma brusca y esto va a generar mareos. Algo importante de todo esto es que generalmente el examen neurológico es normal y no está acompañado de náuseas, de vómito, es decir, no está acompañado de lo que normalmente se llama un cortejo vegetativo o síntomas autonómicos. Por otro lado, también tenemos a lo que es el vértigo, que puede presentarse de forma paroxística, es decir, aparece y se va. Suele estar acompañado de ciertos desencadenantes como cambios de posición, ruidos, ejercicios, viajes en avión, en barco, alcohol, ansiedad y estrés. El vértigo se puede clasificar de dos formas. Tenemos el vértigo periférico y el vértigo central. El vértigo periférico más que nada hace referencia a un problema vestibular, es decir, en el aparato auditivo, y el vértigo central hace referencia a un problema a nivel neurológico. Generalmente el vértigo periférico es benigno, es autolimitado, suele acompañarse de náuseas, sudoración y su examen neurológico es normal. Dentro de las causas más comunes tenemos, por ejemplo, a la laberintitis, neuronitis vestibular, el vértigo paroxístico benigno, un vértigo postraumático, el síndrome de Meniere's, toxicidad por fármacos, son algunas de las causas más comunes. Por otro lado tenemos al vértigo central, que, como te dije, habla de un daño a nivel neurológico. Generalmente los síntomas son un poco más leves, está acompañado de ataxia, es una pérdida del equilibrio, de debilidad, disartria, y más frecuentemente se da en pacientes ancianos, pacientes diabéticos, hipertensos. ¿Qué causas tenemos, por ejemplo? Bueno, tenemos a la enfermedad de la arteria vertebrovasilar, también puede ser una causa del neurinoma del acústico y algunas enfermedades desmielinizantes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para los mareos, para el vértigo? Bueno, en general se pueden dar algunos antivertiginosos como la betestina, algunos antieméticos, incluso corticoides, pero esto con un uso
discutido. Ahora, lo más importante de todo esto es la prevención. ¿Cómo prevenimos nosotros tener mareos? Bueno, en parte tiene que ver mucho con lo que es la alimentación, con el ejercicio físico. Entonces te voy a dar algunos tips de cómo puedes hacer para prevenir esto. En primer lugar, es súper importante mantener una hidratación adecuada. Tenés que asegurarte de tomar agua de una forma constante. Esto va a hacer que tu cuerpo no se deshidrate y por lo tanto no tengas mareos, que es una de las causas también de esto. Evita el consumo excesivo de alcohol, el consumo de cafeína, ya que todo esto va a deshidratar tu cuerpo. Otro punto importante es evitar los cambios bruscos de posición. Por ejemplo, al levantarte de la cama o de una silla, trata de hacerlo de una forma lenta, despacio. Todo esto va a hacer que no te genere mareos. Acordate de la hipotensión ortostática, que se daba justamente una bajada de la presión, consecuencia de pasar de un estado de estar acostado a estar de pie, porque el cuerpo no logra regular el tema de la presión y entonces se genera un descenso de forma brusca y esto va a generar mareo. Por otro lado, también es importante comer regularmente, evitar el ayuno prolongado, saltearse las comidas o justamente no comer va a hacer que la glicemia en tu cuerpo baje y esto va a generar síntomas de mareos, de cansancio, de fatiga. Otra cosa súper importante es manejar el tema del estrés, de la ansiedad. Te dejo un video sobre el tema del estrés para que lo veas. Evitar el consumo de alcohol, el abuso de alcohol, obviamente de drogas. Y también otra cosa que tiene mucha importancia es dormir y descansar de forma adecuada. Dormir lo suficiente va a hacer que tu cuerpo logre repararse, que tus células se logren reparar y que no se generen estos síntomas. Y por último, necesitamos hacer ejercicio regularmente. Esto va a hacer que te mantengas con una circulación sanguínea estable, saludable, que tu sangre llegue a los tejidos, que oxigene tus células y de esta forma evitar los mareos. Y obviamente el peso tenemos que controlar. Acordate que el exceso de peso va a afectar directamente a todo lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular. Entonces necesitamos controlar esto. Si te gustó el video, te invito a que le des me gusta y que me cuentes si tuviste alguna vez alguno de estos síntomas y en qué situación te pasó esto. Si de paso querés compartirlo, también sería genial.